Hello, thank you for joining us. We begin our report with what will likely be the end for both of the federal criminal cases against President-elect Donald Trump. Special counsel Jack Smith filed two motions today. One was to end the case on how Trump handled classified documents after his first presidency, where prosecutors had been appealing a previous dismissal. The other was to dismiss the 2020 election interference case. Judge Tanya Chutkan, who is overseeing the case, has agreed to do so. Hay momentos en los que una decisión judicial no llama la atención por su contenido aislado, sino por la forma en que altera el funcionamiento esperado del proceso institucional. El 12 de diciembre, en el Tribunal de Distrito de Washington, D.C., la jueza federal Tanya Chutkan emitió una orden judicial que alteró el curso de la principal acción penal iniciada contra el presidente Donald Trump en relación con los acontecimientos del 6 de enero de 2021. La decisión, objetiva en su redacción y precisa en su exigencia, no solo marcó un punto de inflexión en la relación entre el tribunal y la defensa, sino que también formalizó un límite a la estrategia jurídica adoptada por Trump desde el inicio del proceso: la resistencia sistemática a la transparencia documental. La orden exige, de manera inédita en el caso, que el equipo de abogados del presidente presente, en un plazo de 5 días, un registro completo de todos los documentos retenidos, alegando privilegio. Este registro, conocido técnicamente como registro de privilegio, debe contener, para cada elemento, una descripción detallada de su contenido, la fecha de creación, los responsables de su elaboración, los destinatarios y la base jurídica exacta que justifica su retención. La medida no solo rechazó los argumentos genéricos de confidencialidad presentados repetidamente por la defensa, sino que también impuso un nuevo grado de responsabilidad directa a los asesores jurídicos y políticos más cercanos a Trump. El impacto del episodio no se limitó al resultado inmediato de la orden. Reconfiguró el horizonte del proceso y alteró sustancialmente la posición procesal de quienes hasta entonces operaban entre bastidores con la expectativa de protección institucional. La orden judicial se emitió en un contexto en el que la defensa había acumulado sucesivas solicitudes de prórroga de plazos y alegaciones de confidencialidad basadas en múltiples fundamentos: privilegio ejecutivo, privilegio abogado-cliente, protección de la seguridad nacional y confidencialidad estratégica. Aunque cada argumento por separado tenía un posible fundamento jurídico, el conjunto revelaba un patrón: obstrucción mediante la complejidad procesal. La jueza Chutkan, conocida por su postura rigurosa y contraria a la instrumentalización del tiempo judicial como mecanismo de defensa, decidió romper este ciclo. Su auto, al exigir la individualización documental y la fundamentación jurídica específica, eliminó el margen de maniobra que la defensa había estado utilizando para posponer la entrega de elementos centrales a la fase de descubrimiento. Este movimiento no se produjo de forma abrupta, sino tras meses de tolerancia institucional. El historial del proceso muestra que el tribunal, en sus primeras decisiones, aceptó solicitudes razonables de prórroga y análisis. Sin embargo, a medida que se acumulaban los plazos sin un avance proporcional en la entrega de documentos, se hizo evidente para el tribunal que la estrategia de la defensa era de resistencia continua, no de colaboración procesal. Este cambio generó una reacción inmediata entre los asesores y abogados vinculados al entorno del presidente. Según fuentes vinculadas a la cobertura del proceso, varios miembros del equipo comenzaron a buscar representación legal independiente tras la emisión de la orden, temiendo la posibilidad de que sus comunicaciones con Trump, hasta entonces protegidas bajo la alegación genérica de confidencialidad, se vieran ahora obligadas a ser analizadas con un criterio más estricto. El riesgo dejó de ser solo político o institucional. Se convirtió, potencialmente, en criminal. La medida de la jueza Chutkan,
al vincular la validez del privilegio a la especificidad de la documentación y a la transparencia de los fundamentos legales, obligó a los asesores a reconsiderar el equilibrio entre la lealtad estratégica y la autopreservación jurídica. Este desplazamiento en el eje de la responsabilidad generó, según los analistas jurídicos, una ruptura de la cohesión dentro de la propia estructura de defensa. La decisión también tuvo un efecto relevante. Al ser emitida en audiencia pública y registrada oficialmente en las actas, consolidó un nuevo nivel de exigencia en el proceso, demostrando que el tribunal no solo es consciente de las estrategias dilatorias, sino que dispone de mecanismos para desarticularlas. Más aún, indica la disposición del Poder Judicial a imponer límites al uso abusivo de las prerrogativas legales, cuando éstas se convierten en obstáculos para el funcionamiento regular de la justicia. Se trata de un momento que, para muchos observadores institucionales, establece una línea divisoria entre la tolerancia táctica y la aplicación rigurosa de la ley. Aunque la orden de la jueza Chutkan no representa un juicio de fondo sobre la culpabilidad de Trump o de sus asesores, altera profundamente el entorno procesal en el que se examinarán las alegaciones. El contenido potencialmente cubierto por esta orden incluye comunicaciones internas de la campaña, registros financieros relacionados con el movimiento de fondos en torno a las protestas de enero, mensajes intercambiados entre abogados y asesores políticos durante el período de transición, así como memorandos estratégicos sobre cómo impugnar los resultados electorales. Dependiendo de cómo la defensa elabore su privilegio log, estos documentos podrán ser analizados parcial o totalmente por la Fiscalía, si el tribunal considera que las justificaciones de confidencialidad no son válidas. Este es el núcleo de la transformación institucional impuesta por la decisión. Al exigir un alto nivel de fundamentación jurídica, el tribunal invierte la lógica que había guiado el proceso, desplazando la carga de la prueba a la defensa y poniendo a los colaboradores directos del presidente en una situación de potencial vulnerabilidad legal. El precedente establecido también puede tener un efecto indirecto en otros casos en los que Trump es parte. Varios procesos civiles y penales en los estados de Nueva York, Georgia y Florida implican dinámicas similares de resistencia a la presentación de pruebas y alegaciones genéricas de privilegio. La decisión de la jueza Chutkan, al adoptar una línea más dura contra estas prácticas, puede ser observada por otros magistrados como un ejemplo de cómo llevar casos complejos con un alto grado de litigiosidad. Aunque cada instancia tiene autonomía, los estándares judiciales tienden a alinearse mediante la observación mutua de los precedentes. Esto significa que, incluso sin efecto vinculante, la decisión puede influir en la forma en que otros jueces tratan las resistencias procesales en acciones que involucran a figuras públicas, con estrategias de defensa basadas en la dilación. Sin embargo, este cambio de rumbo no implica una conclusión anticipada sobre el fondo del asunto. La jueza no ha declarado ningún documento inválido, ni ha aplicado sanciones inmediatas. Lo que se observa hasta el momento es la construcción de una nueva arquitectura de responsabilidad. La defensa deberá ahora sustentar cada una de sus alegaciones con base documental sometida a evaluación judicial. Esto altera el equilibrio de las próximas etapas procesales y, en particular, redefine el margen de maniobra de Trump y sus asesores. Dependiendo del contenido de los documentos que eventualmente se revelen, podrían surgir nuevas consecuencias jurídicas, pero esto aún pertenece al campo de las hipótesis. Lo que se ha consolidado, por ahora, es la imposición de un plazo perentorio, una exigencia de detalles sin precedentes, y la negativa del tribunal a aceptar argumentos genéricos como base legítima para obstruir el acceso a las pruebas. Si valora los contenidos que acompañan los acontecimientos institucionales con contexto, rigor y continuidad,
Este canal puede ayudarle a mantener una visión clara del proceso en curso. A partir de la orden emitida por la jueza Tanya Chutkan, el enfoque institucional del caso pasó a centrarse menos en el volumen de documentos retenidos y más en el uso reiterado y estratégico de prerrogativas legales como mecanismo de control narrativo. A lo largo de las últimas semanas, la Fiscalía Federal había argumentado que las sucesivas invocaciones de privilegio realizadas por el equipo de Trump no se basaban en criterios técnicos consistentes, sino que estaban orientadas por un cálculo político-judicial, cuyo objetivo era impedir la construcción cronológica de eventos que vincularan directamente al presidente con la estructuración de la resistencia al proceso de transición. A partir de ese momento, el debate en torno al caso dejó de ser estrictamente procedimental y pasó a tocar el núcleo de la responsabilidad institucional. ¿Quién define el alcance legítimo del privilegio? ¿Y en qué condiciones puede invocarse sin comprometer la transparencia exigida por un proceso penal federal? Esta convergencia ayuda a comprender por qué la orden judicial no solo tuvo repercusión entre los actores directamente involucrados en el proceso, sino que también llamó la atención de juristas, parlamentarios y académicos interesados en los límites de la autoridad presidencial después del mandato. El Departamento de Justicia, a través del equipo de acusación, liderado por el fiscal especial Jack Smith, estructuró su argumentación en torno a la tesis de que, si bien el privilegio ejecutivo puede ser reivindicado por expresidentes en determinados contextos, su aplicación no es absoluta y debe equilibrarse con el interés público en obtener la verdad material en casos penales de alta relevancia institucional. En las alegaciones orales previas a la decisión, los fiscales destacaron que el uso expansivo y no especificado del privilegio por parte de la defensa creaba un ambiente de opacidad procesal incompatible con los principios del debido proceso legal. Esta línea argumentativa cobró fuerza al confrontarse con precedentes históricos, como los establecidos durante los juicios del Watergate, en los que la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que el presidente de la República no está por encima de las obligaciones legales y debe obedecer las órdenes judiciales válidas, incluso cuando se trate de comunicaciones sensibles. Partiendo de esta base, la Fiscalía solicitó al tribunal que exigiera a la defensa no solo el cumplimiento formal de la entrega de documentos, sino también el cumplimiento sustantivo del deber de justificar punto por punto el motivo de cada retención. Es en este contexto que la exigencia de la jueza Chutkan adquiere mayor densidad institucional. Su decisión no se emitió en el vacío, sino en diálogo con una jurisprudencia consolidada sobre la necesidad de equilibrar el secreto legítimo y la transparencia judicial. Uno de los instrumentos centrales de esta arquitectura legal es el registro de privilegios, que desde hace décadas forma parte del protocolo de litigios complejos en el sistema federal. Su función es permitir que la parte que alega confidencialidad fundamente técnicamente su posición, de modo que el tribunal pueda evaluar, sin acceso al contenido del documento, si la alegación tiene verosimilitud jurídica. La diferencia, en este caso, radica en la magnitud del volumen involucrado, la posición institucional del demandado y el impacto potencial de las comunicaciones retenidas. Al exigir la elaboración completa del registro en solo 5 días, la jueza no solo aceleró el calendario del proceso, sino que también impuso una reorganización inmediata de las estrategias de defensa y una reevaluación del grado de riesgo de los documentos que aún están en poder del equipo de Trump. Este nuevo eje procesal afectó de lleno a la estructura de lealtad e interdependencia, que hasta entonces organizaba el núcleo jurídico y político del presidente. Según la información publicada por medios especializados en cobertura judicial,
Los asesores que antes participaban en las decisiones estratégicas comenzaron a consultar a abogados externos con el fin de comprender los riesgos personales que podrían derivarse de la exposición de sus comunicaciones. Este movimiento no es infrecuente en casos de coinvestigados, pero adquiere un contorno especial cuando involucra a actores políticos, con pretensiones públicas o vínculos institucionales activos. Algunos de estos nombres, como exasesores de la Casa Blanca, asesores jurídicos con participación directa en los acontecimientos postelectorales y miembros de grupos de apoyo jurídico financiero, comenzaron a evaluar la posibilidad de colaborar con la Fiscalía como forma de mitigar posibles responsabilidades futuras. Este movimiento, aún incipiente, tiene el potencial de alterar significativamente la cohesión de la narrativa de defensa construida hasta el momento. Paralelamente al avance procesal, el Congreso Nacional comenzó a seguir con mayor atención los desarrollos de la decisión judicial. Miembros de los comités de justicia y supervisión de la Cámara de Representantes indicaron que el grado de detalle exigido por el tribunal puede ofrecer nuevos elementos para las investigaciones legislativas aún en curso, o reactivar los debates sobre el uso de prerrogativas por parte de expresidentes fuera del ejercicio de su cargo. Aunque la separación de poderes limita el alcance directo de las decisiones judiciales sobre el poder legislativo, es habitual que decisiones emblemáticas como esta generen impactos indirectos en la formulación de proyectos de ley o en audiencias públicas destinadas a la revisión de procedimientos institucionales. Juristas vinculados a universidades y centros de investigación jurídica también han comenzado a publicar análisis sobre las posibles repercusiones de la decisión, destacando la intersección entre la protección de las garantías constitucionales y la responsabilidad penal de los agentes públicos. El caso, así, traspasó los límites del tribunal y pasó a formar parte del debate nacional sobre los límites y responsabilidades de los exjefes de Estado en el sistema democrático estadounidense. Hasta el momento, no hay indicios de que la defensa de Trump haya encontrado una alternativa procesal capaz de neutralizar los efectos inmediatos de la orden. Existe la posibilidad de apelar la decisión, pero su efecto suspensivo no es automático, especialmente cuando se trata de una decisión interlocutoria con un plazo muy breve. Esto significa que, incluso ante un posible recurso, el equipo jurídico del presidente sigue estando obligado a cumplir la resolución judicial, bajo pena de sanciones por incumplimiento. Estas sanciones incluyen, según la jurisprudencia consolidada, desde multas procesales hasta la desestimación del privilegio alegado, lo que autorizaría a la Fiscalía a acceder íntegramente a los documentos. Esta perspectiva ha generado un intenso debate entre los expertos, ya que, aunque el objetivo del tribunal es garantizar la integridad del proceso, la aplicación de sanciones severas puede conducir al deterioro de la ya frágil estructura de confianza entre la defensa y el Poder Judicial. Desde el punto de vista del funcionamiento interno del tribunal, la decisión de la jueza Chutkan también tiene implicaciones relevantes. La exigencia de revisar y categorizar detalladamente un volumen que posiblemente supere los miles de documentos implica un aumento significativo de la carga de trabajo de los funcionarios y asesores jurídicos. El cumplimiento de la orden en el plazo establecido depende de la movilización simultánea de múltiples equipos con conocimientos técnicos específicos. Esto implica, a su vez, la necesidad de un seguimiento constante por parte de la oficina de la jueza y de canales de comunicación más ágiles entre las partes. El proceso, que ya contaba con un calendario complejo, pasa a exigir un nuevo arreglo logístico y procesal, cuya eficacia dependerá tanto del compromiso de las partes como de la capacidad del tribunal para mantener el ritmo de evaluación y decisión. Si usted sigue este tipo de análisis,
y considera importante comprender cómo las decisiones judiciales repercuten más allá del caso específico, nuestro canal puede ayudarle a ofrecer ese seguimiento con claridad y continuidad. La resolución emitida por la jueza Tanya Chutkan, aunque limitada a los límites procesales de una etapa específica de un caso penal en curso, rápidamente cobró un nuevo significado en el debate público, como señal de algo más profundo en el funcionamiento de las instituciones. La orden que exige a la defensa la entrega de un informe detallado sobre los documentos considerados protegidos por el secreto judicial puso de manifiesto diferentes concepciones sobre la actuación del Poder Judicial ante litigios políticamente sensibles. Una primera corriente de análisis, centrada en la defensa del rigor normativo, entiende que la magistrada ejerció legítimamente su función al identificar indicios de obstrucción indirecta del proceso y responder con una orden técnicamente fundamentada. Para quienes sostienen esta interpretación, la decisión no excede los marcos legales existentes, ni debe interpretarse como una acción de carácter político. Por el contrario, sería un ejemplo concreto de la capacidad que aún tiene el sistema jurídico para protegerse contra los intentos de manipulación estratégica, incluso cuando estos provienen de actores con amplia influencia pública y capacidad de movilización. Por otro lado, hay quienes ven en la decisión de la jueza un movimiento que, aunque técnicamente justificable, tiene efectos prácticos que traspasan la neutralidad institucional y tocan directamente las fronteras entre la justicia y la política. Esta segunda perspectiva sostiene que la exigencia de un privilegio log detallado, que debe presentarse en un plazo reducido, impone a la defensa una carga de trabajo excesiva, lo que en la práctica compromete su capacidad para formular respuestas adecuadas. Para los defensores de esta interpretación, el Poder Judicial debería considerar con mayor cautela el contexto en el que actúa, sobre todo cuando el acusado es una figura pública de proporciones excepcionales, un expresidente y al mismo tiempo precandidato en una contienda electoral en curso. La crítica no se centra en la legalidad de la orden, sino en sus efectos colaterales. La posibilidad de que el proceso judicial afecte de manera desproporcionada el curso del debate político, incluso sin la intención manifiesta del tribunal. Es en este terreno nebuloso donde se inserta la discusión sobre los riesgos de la judicialización de la política y la politización de la justicia. Existe aún una tercera vertiente interpretativa, más vinculada al análisis histórico y estructural del comportamiento de las instituciones democráticas en escenarios de inestabilidad. Para los estudiosos de este enfoque, la decisión de Tanya Chutkan no constituye una ruptura, sino un síntoma de un proceso más largo de tensión entre la letra de la ley y el uso reiterado de prerrogativas como escudo contra la rendición de cuentas. En este sentido, la orden judicial sería un intento de restaurar la centralidad de los principios constitucionales, en un entorno en el que las normas procesales se han instrumentalizado con creciente frecuencia. La exigencia de documentación detallada no es, para estos analistas, una innovación o una arbitrariedad, sino un esfuerzo por reconducir la actuación de la defensa al terreno de la buena fe procesal. Esta interpretación considera que el caso en cuestión no representa una excepción, sino parte de un patrón en el que figuras de alto rango, amparadas en dispositivos legales, construyen zonas de opacidad que desafían la eficacia de las instituciones de control. El Poder Judicial, en este contexto, no solo juzga, sino que reacciona ante la erosión de su autoridad. El impacto de la medida también alcanzó al interior del Partido Republicano, aunque de manera indirecta. La simple posibilidad de que las comunicaciones estratégicas, antes consideradas protegidas, pasen a ser objeto de análisis judicial y eventual divulgación pública, ha creado un nuevo factor de incertidumbre en la planificación político-electoral de la formación. Consultores y coordinadores de campaña
ya han expresado su temor sobre el uso de estos materiales por parte de adversarios internos y externos, sobre todo en un entorno marcado por disputas fratricidas dentro del partido. La falta de claridad sobre el contenido de los documentos, sumada al riesgo de implicación directa de miembros influyentes de la campaña, ha dado lugar a un movimiento silencioso de contención. Los financiadores adoptan posturas más discretas, los parlamentarios evitan declaraciones incisivas y los núcleos de apoyo reevalúan su grado de proximidad con el núcleo jurídico de la candidatura. Este tipo de reacción no se deriva de una orientación formal, sino de la lectura pragmática de que el costo político de la exposición ha aumentado sustancialmente tras la decisión judicial. En el ámbito jurídico, las ramificaciones aún están en construcción. Si la defensa cumple con el plazo establecido y presenta un registro completo y técnicamente fundamentado, corresponderá al tribunal realizar un análisis minucioso de cada elemento, evaluando la pertinencia de las alegaciones de confidencialidad. Este proceso puede dar lugar a decisiones parciales, con el reconocimiento de la confidencialidad de ciertos documentos y la divulgación de otros, según el mérito de cada justificación. El impacto práctico de la decisión dependerá, por lo tanto, de la calidad técnica del material entregado y de la interpretación que adopte el tribunal, en relación con el equilibrio entre transparencia y prerrogativa. No existe una única línea de actuación previsible. Lo que hay es un campo abierto de posibilidades, condicionado a las elecciones de las partes implicadas y al entendimiento institucional que se consolide a lo largo del proceso. Sin embargo, hay una variable adicional que aumenta la tensión del momento: el riesgo de sanciones. Si la defensa incumple la orden, total o parcialmente, el tribunal podrá aplicar medidas coercitivas, como multas, exclusión de documentos del proceso o incluso la responsabilidad individual de los abogados. Los juristas consultados por diferentes medios especializados discrepan sobre la probabilidad de que se apliquen estas medidas a corto plazo. Algunos sostienen que el Poder Judicial tiende a actuar con moderación ante los acusados de alta visibilidad, evitando alimentar narrativas de persecución institucional. Otros, por su parte, consideran que el contenido incisivo de la decisión y el historial de resistencia por parte de la defensa indican que la magistrada está dispuesta a adoptar medidas más duras si sus determinaciones no se respetan plenamente. La evaluación de la proporcionalidad de las posibles sanciones, si se producen, será sin duda objeto de impugnaciones jurídicas y debates públicos, sobre todo si el caso llega a las instancias superiores. El debate en torno a la decisión también ha alimentado reflexiones más amplias sobre el papel del Poder Judicial en períodos de inestabilidad institucional. Los especialistas en teoría constitucional observan que, cuando el Poder Ejecutivo se encuentra en el centro del litigio, el Poder Judicial se ve obligado a tomar decisiones que no solo respeten la legalidad, sino que también contribuyan a preservar la confianza pública en el sistema en su conjunto. Esto implica una actuación que sea a la vez firme y contenida. La medida adoptada por Chutkan en este contexto generó reacciones ambiguas, mientras que algunos la interpretan como una demostración de compromiso con el Estado de Derecho. Otros ven en ella un riesgo de profundizar la percepción de interferencia judicial en el proceso político. La falta de consenso revela que el episodio aún está abierto y que sus futuras ramificaciones podrían consolidar visiones que hoy en día aún están en disputa. Por ahora, no hay una interpretación que se imponga como definitiva. Las reacciones institucionales siguen en curso y el desenlace dependerá de las decisiones estratégicas que tomen cada uno de los actores involucrados: la defensa, la acusación, la magistratura y los actores políticos afectados por las revelaciones que puedan surgir. Dependiendo de la dirección que tomen los próximos acontecimientos,
La decisión de Tanya Chutkan podría interpretarse como un punto de inflexión o como parte de un proceso ya en marcha de redefinición del papel del Poder Judicial en democracias tensionadas. En cualquier caso, lo que está en juego no es solo el resultado de un proceso penal, sino la forma en que los mecanismos de rendición de cuentas se ajustan, resisten o transforman ante figuras que, por su relevancia política, desafían el propio contorno de lo que se entiende como normalidad institucional.